Hola bonitos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el vídeo 3 de la lista de reproducción de Vivir sin ansiedad es posible, que vamos a ver cómo poder reprogramar tu cerebro para dejar de vivir con miedo. Como recordatorio, en los vídeos anteriores hablamos de qué es realmente la ansiedad, qué errores puedes estar cometiendo que no te dejan avanzar, así que te recomiendo que los veas antes de ver si todavía no los has visto. Hoy quiero explicarte cómo puedes enseñar a tu cerebro que ya no necesitas vivir en modo supervivencia, lo que supone desaprender. ¿Cómo? Pues por la neuroplasticidad, que es la habilidad que tiene nuestro cerebro para crear nuevas conexiones y modificar aquellas que ya no sirven. En otras palabras, si tu cerebro aprendió a vivir con miedo, también puede aprender a vivir sin él. Quédate hasta el final porque el último paso es el que marca la diferencia entre los que se quedan atrapados durante años y quienes poco a poco recuperan su vida. Este vídeo, al igual que los anteriores, lo he querido crear con una estructura para que se pueda entender mejor por bloques, así que el bloque número 1 va a ser aprender qué le sucede a nuestro cerebro para que se quede en modo alerta. Para ello vamos a poner un ejemplo muy sencillito para que se pueda entender. Imagínate, ahora que está también muy de moda y sale muchos anuncios sobre las alarmas en las casas, ¿no? Vale, pues esa alarma tiene una función. Su función es alertar si alguien entra en la casa y su actividad es disuasoria para la persona que va a entrar, el ladrón. Un día esa alarma, en vez de sonar cuando alguien entra en casa para avisarte a ti de que hay una actividad poco común, empieza a avisarte porque pasa alguien andando por la puerta, paseando su perro, hace más viento de lo normal y se mueve un árbol, pasa un coche. Funcionar funciona porque te está alertando, pero no está cumpliendo su función, porque no está distinguiendo del peligro real. Vale, pues esto es lo mismo que le ocurre a tu cerebro, el no distinguir el miedo real, la alerta real, de la imaginaria. Porque el cerebro está diseñado para protegernos. Pero si tienes señales constantes de que todo es una alerta, generamos cortisol, que es lo que nos prepara para ese momento de peligro, y activa respuestas fisiológicas de manera automática para poder protegernos. A ver si nos suenan estas respuestas fisiológicas: palpitaciones, respiración acelerada, tensión muscular, más atención. Si nosotros interpretamos que tenemos una amenaza, ponemos nuestro cuerpo en alerta. Y ese es el problema, cuando empezamos a interpretar peligros que no los hay. Por ejemplo, cuando tienes una reunión y te pone algo nerviosa, el hecho de conducir, de ir al supermercado, de subirte en un ascensor, de cuando vas a dormir por la noche y ya estás pensando que no vas a poder dormir, etc. ¿Cómo aprende el cerebro? Por repetición. Por decirle no pasa nada, no tengas miedo, no va a aprender. Voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años. Imagina que subes a un ascensor y se queda bloqueado. Lo pasas mal porque te quedas encerrado, le das a la alarma, pides ayuda y terminan sacándote. No te ha sucedido nada, pero tú ya no te fías de los ascensores. Y cada vez que tienes que usarlo lo evitas e intentas siempre pues la segunda opción, que es subir escaleras. Tu cerebro, el mensaje que recibe es: evito coger el ascensor, no pasa nada, no hay peligro. ¿Qué sucede? Que la evitación aumenta el miedo a los ascensores y tu diálogo interno lo interpreta también de esa manera. Vale, y ahora llega un día que vas cargada con bolsas y dices:
Vivo en un séptimo y la verdad que no puedo subir tantos escalones cargada de esta manera. Voy a coger el ascensor. Lo coges con ese miedo y teniendo ese nerviosismo, pero no pasa nada. Llegas a tu planta, sales de ahí y entras en tu casa. Pues ahí es cuando tu cerebro empieza a actualizar información. Y ahí es cuando tú cambias también el diálogo interno y dices, ostras, pues a lo mejor no pasa nada porque suba en el ascensor, pasó una vez, no tiene por qué pasar una segunda, y en el caso de que suceda algo, bueno, voy a tener que esperar el tiempo necesario hasta que me abran la puerta y ya está. Pues ahí, en ese momento, cuando se cambia ese pequeño paso, es cuando el cerebro empieza a actualizar esa información. Con la ansiedad nos pasa lo mismo. Por querer evitarla no desaparece. Desaparece aprendiendo que eso que temes no es tan peligroso como creías. ¿Qué hacer para reprogramar tu cerebro? Cambiar la pregunta. Primera pregunta que se nos va a pasar por la cabeza en un escenario, situación en la que tenemos miedo, como esta del ascensor, por ejemplo, y si pasa algo. Pregunta que nos podemos hacer para poder tener otro tipo de respuesta. ¿Qué pruebas tengo de que vaya a pasar? La ansiedad se genera mediante incertidumbre. No conoce la respuesta de lo que va a pasar. Y la calma se produce por evidencias. Entonces, esas preguntas que nos hacemos, que nos generan más incertidumbre y eso alimenta nuestra ansiedad, tenemos que rebatirlas por otras preguntas que nos digan qué pruebas tenemos sobre eso que nos estamos preguntando, que estamos creyendo, que estamos pensando. Un ejemplo, en el trabajo tienes que hacer una presentación sobre algo. Tu cerebro, voy a hacer el ridículo. Ahora le preguntamos la realidad. Bueno, ¿cuántas veces ha ocurrido realmente? Recordemos que el diálogo interno tiene una función esencial. Rebatir nuestros propios pensamientos es clave. Tratamos en los otros vídeos y en este también le voy a dar importancia con el tema de la evitación. Escapar de situaciones genera en el cerebro aprendizaje de peligro. Permanecer genera lo contrario. Por ejemplo, ir al supermercado, que para muchas personas puede ser lo más normal del mundo, cotidiano, habitual. Para otras personas, ir al supermercado se le hace un mundo. Pues esta persona que va al supermercado, que le produce pánico, el salir de casa, el ir por cuestiones, pensamientos, creencias que tiene, va camino del supermercado y con todo ese diálogo mental que está teniendo, termina por darse la vuelta y es que no va al súper, no va y lo pasa realmente mal. Pues si da ese pequeño paso de ir al súper, aunque no compre, y permanecer un rato viendo y sintiendo sensaciones, ahí su cerebro está aprendiendo y se está reprogramando, está viendo que de una actividad, algo en concreto, de lo que sentía una amenaza, no está pasando nada. Esto lo podéis extrapolar a cualquier otro ejemplo. Encerrarte en ti o no hacer algo más allá de lo que tú sientes que tienes controlado hace que cada vez hagas menos y tengas más miedo. Caminar, cocinar, leer, quedar con alguien, salir a correr, un montón de cosas que puedes hacer y te van a ayudar. Os voy a poner un ejemplo que a mí me pasó y me ayudó mucho, aparte del deporte, que sienta genial. Tuve una mala época y todo esto que os estoy contando en los vídeos, yo me lo apliqué a mí al 100%. En el vídeo 1 tenéis más contexto sobre esto. A mí me costaba parar y sentarme a hacer algo
no me veía capaz y veía como que estaba perdiendo el tiempo y eso me generaba ansiedad y me ponía súper nerviosa. Bueno, pues un día digo, vale, ¿qué es lo que me apetece a mí realmente hacer? Y me dio por empezar a pintar. De pintar pasé a dibujar. Bueno, pues no soy ningún artista, pero me sorprendió muchísimo de mí y aprendí una faceta de mí que yo no sabía. Y llegó a ser como un tipo de meditación. Creemos que la meditación es sentarte, ¿no? Estar tranquilo, una musiquita de fondo o ni siquiera nada, cerrar los ojos, estar pendiente de la respiración, sentir nuestro cuerpo. Bueno, hay meditaciones que tienen su actividad. En el momento que tú estás haciendo algo y tu cerebro está 100% enfocado en eso que estás haciendo, se considera una meditación. Es otro tipo. Pues yo sentía eso, me evadía completamente, desaparecían muchísimos pensamientos que tenía, no se me iba la cabeza a ninguna otra parte, estaba en ese momento 100% enfocada y disfrutándolo muchísimo, por si a alguien le sirve. Me costó mucho dar ese paso de ponerme a hacer eso, sobre todo porque era algo también que desconocía, no sabía si me iba a gustar, si no, si me iba a entretener, a ayudar, y resultó que sí. También probé otras cosas pues que no me vinieron tan bien, ¿no? Pero por si a alguien le sirve, a mí me ayudó muchísimo. No me cansaré de decirlo, el cerebro necesita repetición, repetición y repetición, porque necesita aprender desde la calma y eso lleva tiempo. Para que podáis entenderlo mejor, si eres una persona que nunca ha hecho deporte de musculación y vas al gimnasio o vas a hacer un deporte que requiere musculación, tú no ves los resultados en una semana, en un mes, en 2 meses, incluso en 3 meses. A lo mejor empiezas a notar resultados al año, porque tú estás construyendo un músculo y tu base era no tener esa musculatura formada. Por tanto, esa construcción pues conlleva tiempo. Pues el cerebro ocurre lo mismo, los resultados no son inmediatos, y lo digo para que nadie abandone y nadie deje de esforzarse porque en una semana o en un mes no vea resultados, porque los está teniendo, claro que sí. Lo que pasa es que no son tan notorios, pero cualquier paso es un avance y no quiero que nadie lo deje, porque es verdad que a veces puede parecer frustrante, a veces dejamos que la motivación sea el motor para hacer las cosas y eso no es así, es una mezcla también con disciplina y otras cosas que explico. Y como vivimos en esta sociedad actual de la inmediatez, pues esto no funciona así. Y a la larga, lógicamente, te alegrarás porque verás realmente los beneficios de todo esto que estamos viendo. Y yo quiero que lo sintáis. Hablando de beneficios, quiero nombrarlos también para que eso os motive y os anime a poder trabajar día a día y poder vivir sin ansiedad. Cosas que te vas a ir dando cuenta poquito a poco. Te vas a dar cuenta de que vas a pensar menos, controlar las cosas menos, porque personas que hemos tenido ansiedad, la estamos teniendo, nuestro diálogo interior y nuestros pensamientos se multiplican. Entonces, cuando empiezas a trabajar, ese nivel tan alto de alerta, al fin y al cabo, empieza a bajar. No necesitas tenerlo todo tan controlado y empiezas a vivir y empiezas a hacer cosas que no habías hecho antes o retomar cosas que sí hacías pero habías dejado de hacer. Cosas que antes eran un problema, después no lo serán. Los síntomas aparecerán de vez en cuando, no como con la frecuencia de antes, pero con la diferencia de que ya no te asustarán porque comprenderás cómo funciona tu cerebro, cómo funcionas tú, tu fisiología, y que al fin y al cabo
el pensamiento y lo que nosotros nos digamos afecta, y sabrás cómo hacerlo para no prestar esa atención que hoy día sí le prestas. Te conoces más, que creemos que nos conocemos, pero cuando hacemos este trabajo tan bonito, terminamos por conocernos y eso nos ayuda mucho. Tiene muchos beneficios a la hora de enfocarte en tu vida, a qué darle prioridad, cómo gestionar el tiempo, y lo notarás. Fundamental saber por qué te ocurre. Es que alivia muchísimo. Si a mí me duele la rodilla y yo no me he dado ningún golpe, ni me ha pasado absolutamente nada y me empieza a doler la rodilla, a mí me asusta, porque digo, ¿por qué me está doliendo la rodilla? ¿Qué es lo que ha sucedido para este dolor? Si yo no me he dado un golpe, no me he caído, no me he tropezado, no. Pero si tú ya sabes por qué te duele la rodilla, pues en vez de atender el dolor y preocuparte por esos síntomas y generar esa incertidumbre en tu cerebro porque no sabes, pues cuando ya lo sepas, atenderás lo que te hace que te duela la rodilla, no el dolor en sí. Estamos llegando al final del vídeo. Me gustaría recordarte que vivir sin ansiedad no es igual a vivir sin emociones, sino recuperar el control de tu vida para que el miedo vuelva a ocupar su lugar, que es el de una emoción útil cuando existe un peligro real y no imaginario. Pues hemos llegado al final. Quedan todavía 2 vídeos más sobre esta lista de reproducción. Vivir sin ansiedad es posible. Muchísimas gracias a todos los que me veis. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale campanita para ver la alerta de cuando suba el próximo vídeo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por haberme visto.